Gobierno Nacional brindó un adelanto del presupuesto 2025 que va a presentarse en el Congreso el 15 de septiembre, en el cual prevé a final de año, para diciembre, un dólar de 1.016 pesos y también una inflación para este mes interanual por debajo de 130%. Hay que decir que esto ha traído cierta, calma en los mercados que habían estado en tensión por la suba previa que tuvo el dólar y el riesgo país tras la presentación del ministro de Economía, Luis Caputo, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili. Para analizar el tema, como estamos viendo en placa, tenemos el agrado de recibir a la economista Virginia Giordano, quien es también jefa de investigaciones en IDESA. Bueno, Virginia, Vicu también, como te suelen decir, gracias por acercarte una vez más a Los Turelos. Hola, Seba, ¿cómo estás? Gracias por tenerme. Bueno, estamos viendo que ha respondido el gobierno una pregunta que te solemos hacer en Los Turelos, las proyecciones del dólar. ¿Cómo ves esta proyección del dólar oficial a un tipo de cambio nominal de 1.016 pesos para diciembre? Yo creo que las proyecciones no traen muchas sorpresas, es como una ratificación del plan del gobierno. Ellos habían establecido que el dólar iba a ir aumentando por este crawling peg, es decir, devaluaciones periódicas de 2% mensual, por debajo de la inflación, que está rondando ahora los 4%. Entonces, la proyección de dólar es básicamente lo que ellos prometieron hacer a comienzo de año y lo van a cumplir. Y inflación va en línea con rectificar esto, que ellos se van a ajustar fuerte y van a continuar con el déficit fiscal como ancla para lograr una bajada de los pesos. Bien, es decir que esta hoja de ruta está en línea con lo que ya venían haciendo. No hay un gran cambio. Y te quiero preguntar sobre el dólar, porque se habla ya sobre este inicio de este segundo semestre. ¿Qué puede pasar ante el retaseo de la liquidación de granos, la espera de un préstamo del Fondo Monetario Internacional? ¿Cómo lo ves para este segundo tiempo del 2024? Sí, creo que, en línea con lo anterior, esto confirma que no va a haber salida del cepo, que es un poco lo que los mercados están esperando. Sí, sí. Exactamente, la charla que se dio el viernes pasado, donde se anuncia, ¿no?, el pase de deuda pasiva del Banco Central al Tesoro y algunos otros temas, no terminan de darle respuesta a los mercados y confirmar lo que los mercados quieren saber, que es cuándo salimos del cepo, sobre todo, y hacia qué régimen monetario vamos. Y en tu opinión, ¿no pensás que vamos a salir en estas condiciones en 2024? Recién lo pensarías para 2025, en función cómo se presente también la coyuntura. Exactamente, lo que el mercado ve es que el Banco Central está teniendo muchísima dificultad para comprar reservas y sanear el Banco Central después de cómo lo recibió de la gestión anterior, y que el gobierno no está planeando ya salir del cepo, y el mercado lo que reclama es un poco esto: ¿cuándo vamos a salir? ¿Y hacia qué modelo monetario vamos, en el sentido de vamos a una dolarización, como prometiste vos en la campaña, o vamos hacia un modelo de competencia de monedas, como se habla ahora y que el FMI habría visto con buenos ojos, ¿no? Esto de decir Traducime eso que mencionas, esta dolarización o competencia de monedas, para alguien quien no es economista y está viendo este programa. ¿Qué significaría en la diaria, en la realidad nuestra? Son esquemas monetarios muy distintos, y esto es lo que el gobierno no termina de aclarar y lo que el mercado le pide: confirmame por favor hacia dónde vamos. Dolarizar implicaría sacar el peso y que nos movamos con dólar, hacer el dólar como moneda de curso legal, al estilo como tiene Ecuador. El esquema de competencia de monedas, que ahora en el último staff report el FMI estaría viendo con buenos ojos, es decir, que la gente en su libertad use dólar o peso, pero implicaría tener un peso fuerte, que en este momento no estaría siendo por cuestiones de credibilidad. Y un esquema más común, o que suelen tener otros países, como el estilo que tiene Perú, que es de flotación sucia, que es decir, dejarlo el dólar libre, pero que el Banco Central interviene para controlar un poco el precio. Okay. Es decir, no tenemos claridad hacia dónde vamos, y eso es un poco lo que estresa al mercado y lo que el mercado le quiso reclamar al gobierno, y el gobierno hasta ahora no da respuestas. Bien, adicionalmente también hay un reclamo de los bancos por este cambio de pagador de deuda, pasar, la deuda desde el central al tesoro, donde se originó. Bueno, también produjo alguna especie de rispidez con este sector, pero bueno, lo dejamos porque es una cuestión más técnica. Ahora, en relación a lo que vos mencionabas, la inflación, la proyección, ellos están estimando un 130% o menos interanual en diciembre. ¿Es viable, teniendo presente que todavía faltan de corregir algunos precios relativos y descongelar lo que es tarifas, por decir gas, electricidad y demás? Bueno, el mercado, yo también creo que lee un poco eso. Todavía faltan varias correcciones de precios relativos. Y bueno, ¿qué pasa o no? Si hay una devaluación o no. Una devaluación, si se llegara a liberar o se llegara a acelerar por encima de este 2%, también podría tener otra presión extra en los precios.
Y el déficit fiscal que está un poco atado con alambres, ¿no? Se logró en base a una fuerte licuación de los haberes de los jubilados y esto no es muy sostenible en el tiempo. Es decir, ¿dónde va el gobierno a poner el recorte en el gasto? ¿De dónde va a venir si esto es sostenible? Bien, eso te quería preguntar porque el gobierno ha hecho un fuerte ajuste, ha apoyado en cierta medida a la sociedad, ha hecho un gran esfuerzo también, pero ¿hasta cuándo le da el crédito? ¿Y hasta cuándo ya la realidad te empieza a comer lo que lograste con ese ajuste sin necesidad, como decías vos, de evaluar nuevamente e ir justamente a otra instancia muy dolorosa para los bolsillos de los argentinos? Bueno, lo que le sorprendió a muchos analistas era que la pregunta era esto: ¿hasta dónde toleraba la sociedad el freno en la actividad económica, Sí. la caída en el salario real, la caída en las jubilaciones, ¿no? Y parece que el que se está impacientando más es el mercado, porque el mercado ya te está diciendo que cuando salimos del cepo, hacia qué régimen monetario vamos, y la sociedad parece estar tolerándolo, por lo menos hasta ahora bastante bien, porque de lo que vengo leyendo, los índices de popularidad de Milei se mantienen bastante altos. Bueno, mencionaste un sector que claramente ha sido afectado y de hecho es el que explica gran parte de este ajuste, son los jubilados. En materia previsional, bueno, hay últimas novedades. En cierta forma, podríamos decir alicientes, algunas positivas. Se va a incrementar este mes 4,18%, un nivel similar a la inflación de mayo. Y en el caso de los beneficiarios que perciben la mínima de ANSES van a tener un bono de 70.000, con lo cual el haber total va a superar los 285.000 pesos. Pero si te pregunto, desde lo que va la gestión de Milei, ¿cómo han evolucionado las jubilaciones? ¿Qué me decís? Bueno, en los primeros 2 meses del año, donde hubo el fuerte incremento de la inflación, ahí los jubilados perdieron aproximadamente un 30%. Luego que se saca la nueva fórmula de movilidad, que va a ser en base al último dato de inflación, ahí comienzan a correr en línea con la inflación. El tema es que se cristaliza la pérdida anterior. El gobierno les hizo una compensación por la inflación de enero, pero por debajo. Entonces los jubilados bajan para abajo, suben un poquito, pero se mantienen en un nivel inferior al que tenían antes. Ok, ahí había recién un gráfico de IDESA que mostraba esta caída y una paulatina, digamos, o tibia recuperación en los últimos meses a través de este esquema de actualización que mencionabas. Allí está. Y eso es un poco lo que reclama el Congreso, que está intentando empujar esta nueva ley para intentar recuperar esa parte que el gobierno no les dio de la inflación de enero. Quieren sumarle otro 8% adicional para llevar a la jubilación a un nivel un poco más alto para compensar la inflación tan alta que fue de enero y febrero, ¿no? Bueno, justamente como mencionaba, se está tratando en comisiones lo que pueden ser las mejoras en materia previsional, teniendo en cuenta que es un sistema, ya lo han dicho varios analistas, abogados laboralistas acá y previsionales también, que es deficitario. ¿Qué mejoran ves desde IDESA y qué piensan en relación a las moratorias también, que hubo un debate justamente en los últimos meses? Bueno, lo que nosotros siempre marcamos es que el debate está muy monopolizado por el tema de la movilidad y cuál es la mejor movilidad, y la movilidad es la punta del iceberg. El sistema previsional es un sistema deficitario, como decís vos. Con contribuciones solamente se logra cubrir el 50% del gasto previsional. Es decir, el 50%, o sea, solo la mitad con las contribuciones. Está faltando la otra mitad. Exactamente, tenemos un esquema donde la excepción es la regla, hay muchísimos regímenes de excepción y privilegio. El 3% de las personas que tienen estos regímenes se llevan el 10% del gasto previsional, es decir, que son regímenes que no les dan beneficios. Algunos sectores que sí se lo merecen por el tipo de trabajo o por la edad y demás. Vos estás hablando de lo que eran las llamadas jubilaciones de privilegio. Exactamente, pero muchos pertenecen a algunas presiones de ciertos sectores. Este es un régimen, como te digo, donde la excepción es la regla y no se llevan las mejores prácticas previsionales. Un ejemplo que decís vos es el tema de las moratorias. En todo el mundo pasa esto de que hay gente que no llega con los aportes o que no le alcanza, y bueno, no es tolerable como sociedad que dejemos caer a la gente en situación de vulnerabilidad, sobre todo en la tercera edad, y se les da algún ingreso extra. En Argentina, lo que hemos creado, esta especie de Frankenstein, es la moratoria, ¿no? Donde intentamos simular que esta persona llegó y le damos un beneficio contributivo. Que el problema que tiene en el caso de las moratorias es que da derecho a pensión. Entonces le das 2 beneficios. En el resto del mundo lo que se hace es un solo beneficio, que puede ser la jubilación mínima o algún otro tipo de mecanismo, y en el caso de Argentina lo que nosotros remarcamos mucho es que ya existe este tipo de mecanismo, que es la pensión universal para el adulto mayor. Sí, la PUAM. La PUAM, que tranquilamente podría ser mejorada, y
evita este tema de dar el doble beneficio. Es decir, una vez que se muere el beneficiario no le da el derecho de pensión al cónyuge. Claro, no duplicar el beneficio ante esta situación, digamos, previsional. Bueno, un tema para analizar, y en el mundo también se debate en cuestiones sobre la edad. Bueno, en Francia se mostraron rispideces y manifestaciones en las calles por tocar algunos años, así que... Es un problema en todas partes del mundo. Es global. Bueno, hablamos de precios, dólares, jubilaciones. No quiero dejar pasar esta entrevista sin preguntarte por alguna referencia al tema impositivo. Se dice, según este adelanto de presupuesto 2025, que el impuesto país caería en 2025. Habrá que ver, porque acá impuesto que se puso en Argentina rara vez se eliminó. Exactamente. Y también, bueno, está la restitución, la vuelta de ganancias, cambios en bienes personales. ¿Vos crees también que el gobierno debería encarar fuertemente una reforma impositiva en este país? Sí, yo creo que es uno de los pilares que hace falta, y de hecho en la ley base, salvo el cambio en ganancias y bienes personales, no hay casi nada. Sí está muy bien explicitado en el decálogo de la Agenda de Mayo, pero hasta ahora el gobierno está teniendo muchísima dificultad en avanzar, y es uno de los temas en agenda y súper importantes, porque se habla mucho esto de que Argentina tiene una presión impositiva alta, que es cierto. Pero también Argentina tiene muy malos impuestos. Si comparamos la estructura tributaria argentina con un país de la OECD, Francia, Alemania y demás, hay un fuerte apoyo en impuestos al consumo que no distorsionan las elecciones de producción, como es las retenciones a las importaciones, el impuesto país o a ingresos brutos, que es un impuesto súper distorsivo. Y tienen muy fuerte los impuestos progresivos, como es el caso de ingresos personales o ganancias, o los impuestos a la propiedad. Argentina tiene toda esa matriz dada vuelta, se apoya mucho en impuestos que son que benefician, digamos, a los más ricos. Claro. Habría que corregir esas distorsiones, como bien decía acá Virginia Giordano, y para cerrar, tu visión para lo que puede ser un pequeño ahorrista que con suerte logra algún excedente mensual. ¿Cómo puede hacer hoy, en tu experiencia, para conservar el valor de esos ahorros? Bueno, y en el mejor de los casos, incrementarlo. Bueno, estamos en una economía donde tenemos inflación alta, decreciente, pero sigue siendo alta, entonces hay necesidad de resguardo. Un dólar que hasta hace las últimas semanas venía más o menos estable. Sí. Entonces yo creo que dentro de los mecanismos de ahorro tradicionales, lo más importante es no quedarse con pesos en la mano, ir hacia las billeteras virtuales que dan algún tipo de rendimiento. Okay. Sí. Y el instrumento tradicional que mejor le fue el semestre pasado fue el plazo fijo UVA. Recordemos que es un plazo fijo que se ajusta por inflación. Exactamente. En el semestre pasado, el que tuvo plazo fijo UVA fue el único instrumento que les ganó por encima de la inflación. La única duda que queda es qué pasaría con el dólar, y si el dólar se escapa, bueno, por ahí el dólar puede ser un buen instrumento de inversión también. Bueno, ahí están las opciones para que la puedan considerar. Muchísimas gracias, Virginia Giordano, por este análisis, como siempre, aquí en Los Turelos.